Hablar de diversas periodizaciones es hablar de la distribución del tiempo de la historia. En este caso, la división depende realmente en gran medida de la visión del que escribe historia. Por ejemplo, el materialismo creía que la historia se repartía en las siguientes etapas. Una etapa de comunidad primitiva, una etapa de comunidad esclavista, una etapa de comunidad feudal, una etapa de comunidad capitalista y una etapa de comunidad, creen ellos, que será la siguiente etapa, que es la socialista. Y por tanto, depende entonces de la perspectiva, de la ideología incluso, del filósofo, del historiador, pues depende cómo distribuya la historia social. Pero en Honduras hemos tenido varias periodizaciones que nos han regalado más o menos la distribución que debemos considerar como la más general. Tenemos, por ejemplo, la del licenciado Medardo Mejía en el libro Historia de Honduras, volumen 1, que nos dice que las etapas de la historia hondureña son las siguientes. La época de Copán, que en realidad se puede decir, está metiendo ahí, quizá en esa época de Copán, una periodización demasiado amplia, por lo cual van a venir otros como Piña Chan, que van a repartir aún más esa distribución. La época colonial, la época federal y la época del Estado de Honduras, que no me agrada tampoco esa última clasificación que hizo, porque el Estado de Honduras no comienza sino hasta después de la federación, después de la caída federal. Falta la etapa federal, falta la etapa de anarquía, que hubo una etapa de anarquía fueron casi desde 1823 hasta 1825 hasta 1876, y ese tiempo cuenta como una etapa de la historia, porque no hubo gobierno estable, fueron 86 gobiernos los que hubo ahí, por lo cual debería de contar con una etapa diferente, separado del Estado de Honduras y separado de la época federal. Pero igual es una distribución que él hace muy simple. También está la distribución, bueno, hay que recordar que también tiene un enfoque muy materialista, igual que el materialismo de los marxistas, ¿verdad? Incluye elementos étnicos, elementos políticos y culturales también en esta distribución. Porque al hablar de la época de Copán está hablando más de la cultura de los mayas, y de alguna manera olvida que hay más etnias, es decir, solo se enfoca en una cultura específica. El licenciado Mario Argueta en el libro Historia de Honduras lo distribuye de otra manera. Agrega la etapa precolombina, que le pone desde miles de años atrás hasta 1492. Tampoco me gusta mucho esa distribución porque se olvida de que hubo un tiempo de nómadas, un tiempo en el cual se vuelve un poco más sedentaria las civilizaciones que andan en América, y después el nacimiento de los imperios. Es decir, ponerle miles de años es demasiado cómodo para hacer una distribución histórica. Igual llega hasta 1492. Sin embargo, con los mayas terminaría un poquito antes, porque cuando vinieron los españoles, los mayas ya habían dejado Copán, por lo cual solo quedaban los itzáes allá en Yucatán, ¿verdad?, que son descendientes de los mayas. Razón por la cual es un poquito corta la distribución. Después dice que viene la etapa del descubrimiento y conquista, que va de 1492 a 1525. Luego la época colonial, que va de 1525 a 1821. Luego la época de independencia de España y anexión a México. Esta parte sí me gusta, que haga alusión a la anexión a México, porque fue una etapa también interesante, de 1821 a 23. Y la época federal de 1823 a la 1839. Y por último, la vida independiente hasta el día de hoy. Sin embargo, no me gusta la distribución de la vida independiente, porque habría que hablar de que Honduras, después de la etapa federal, vino una etapa de caudillismo, luego una etapa de militarismo y por último la democratización. Deberíamos de considerar 3 etapas, por lo menos entre 1839 al año 2000 y pico, 2020, por lo menos. Pero es considerada una de las distribuciones más completas, ¿verdad? No solamente porque considera el tema del materialismo, sino también el elemento económico, el tema de la conquista, colonia, todos esos elementos que son de carácter económico. Bien, veamos cuáles son las teorías del Parlamento americano. Estas son las periodizaciones que existen, ¿verdad? Aquí manejaremos algunas de ellas y haremos aún más distribución de las que estaban antes del año 1492 y después de 1839, que es una distribución un poquito distinta. Las teorías del Parlamento americano nos explican que hubo migraciones hacia América y van a haber diferentes teorías. Algunas de ellas son un poco míticas, algunas de ellas ya han caído en desuso, sin embargo se les recuerda como intentos de explicar la migración. Vamos a mencionar las 2 primeras que son un poco improbables de demostrar, y las de otras que hay en adelante que sí son, obviamente tienen un cimiento arqueológico, un cimiento paleontológico que ayuda obviamente a darle verdad y a considerarlas como las historias más válidas que existen hasta el día de hoy. ¿Cuáles son estas teorías del Parlamento americano?
Primera teoría. Aquí solamente la voy a enumerar, después voy a explicar una por una de manera un poquito más amplia. La teoría del Atlantis o la Atlántida, la teoría autoctonista de los hermanos Carlos y Florentino Ameghino, la teoría asiática de Alex Harlica, la teoría europea de Bradley y Stanford, la teoría australiana de Méndez Correia, la teoría oceánica de Paul Rivet, que es la última que ha salido, ¿verdad? Y aparentemente ha salido otra teoría, pero no ha sido todavía incluida dentro de los libros de historia, que se le va a llamar la teoría polinesia, aunque en realidad ya había hablado de la primera migración polinesia Paul Rivet. A esta segunda teoría más bien sería un agregado a la teoría oceánica en todo caso. Pero estas son las 6 más conocidas. ¿De qué trata cada una? Con algunas imágenes y alguna explicación les voy a dar luces acerca de qué trata cada una de las teorías. Primera teoría. La teoría atlántida consiste en creer que hubo una ciudad, un pueblo, que vivía en una isla llamada la Atlántida, ¿verdad? Hay que recordar que en la lengua española, Atlántida es una palabra que no es necesariamente española, procede aparentemente del árabe, ¿verdad? Los expertos en lingüística dicen que probablemente viene de la frase al-Ándalus, que es la tierra más allá del Atlante, la tierra que estaba al Ándalus, que formaría Atlántida en todo caso. Y aparentemente significa eso, la tierra que está más allá del Atlante. Sin embargo, por tierra más allá del Atlante, pues puede entenderse muchas cosas. Las Islas Canarias son tierra más allá del Atlante, ¿verdad? Es decir, hay muchas islas, las del Caribe incluso son tierra más allá del Atlante, y no por eso es la Atlántida. Sin embargo, esa es la primera definición que tenemos. Se creía que probablemente estaba entonces ese Atlantis entre España y América, como una gran isla que se fue al fondo del mar por un gran terremoto o una gran explosión quizá, que la isla provocó que se fuera al fondo del mar. Bueno, como sea, no hay suficientes vestigios como para probar que esta teoría sea completamente válida. Han habido intentos de ubicarla en otro sitio, la famosa isla Atlantis. Algunos creen que es la isla a la cual se refiere este filósofo griego llamado Platón, o Aristócles, el nombre de él es Aristócles, aunque popularmente se le conoce como Platón, de la obra llamada El Timeo, porque en la obra del Timeo habla de una ciudad construida en el centro de una isla, rodeada de más islas concéntricas en forma de anillos, y con el paso del mar en medio del pueblo, es decir, que pasaba el mar, entraba obviamente rodeando toda la isla y rodeando las otras islas concéntricas, como que fueran varios círculos uno dentro de otro, con la isla en el medio centro, con la gran ciudadela en el medio centro, y los barcos podían entrar incluso navegando alrededor del pueblo, ¿verdad? Eso lo narra él en la obra llamada El Timeo. Este sería más o menos una pintura tratando de representar esa famosa Atlántida, con entrada marítima donde los barcos podían andar perfectamente rodeando la orilla de la ciudad. El Timeo lo que narra pues es la historia de este pueblo que estaba más allá y supuestamente era más grande que Libia, más grande que Asia. Hoy sabemos que eso es imposible porque Libia es bastante grande, Asia es bastante grande y no hay espacio de tierra donde haya habido una isla aún más grande que estos dos lugares. Por lo cual es una aproximación del mundo conocido que hace Platón. Este diagrama sale de la narración que él muestra en la obra del Timeo, que dice que son varios concéntricos, ¿verdad? Con puentes intermedios. De hecho, hay animaciones que presentan aún mejor esta idea de islas concéntricas, un poquito más naturalistas, ¿verdad? Con puentes conectando la ciudad, como decía Platón, con grandes torres y cúpulas, ¿verdad? Una ciudad bien desarrollada, pero que por desgracia se fue al fondo del mar, ¿verdad? Eso es lo que narra. Algunos han querido decir que esta famosa Atlantis no es nada más ni nada menos que la isla que hoy llamamos Santorini, la famosa isla griega, que es una isla exótica donde mucha gente viaja porque es bellísimo como la isla prácticamente rodea el mar y en el mero centro está el mar, ¿verdad? Entra obviamente adentro de la isla y rodea, y entonces hay un montón de hoteles alrededor de todo el mar. Pero aparentemente esta isla era la antigua isla griega llamada Tera, que tenía en el mero centro un volcán, el volcán Santorini, que alrededor del año 3000 a.C. pues explotó. Ese volcán no soportó, explotó dejando solamente el anillo que estaba alrededor de él, y él supone que en ese volcán había gente viviendo, que esa gente intentó huir pero que no pudo escapar, porque por la explosión del volcán, la ceniza caliente, la ceniza que intoxicaba, más la onda expansiva de la explosión con la oleada también que movió, pues obviamente no, aunque hubieran intentado escapar de barco, no hubieran podido sobrevivir. Sin embargo, el resto del pueblo griego conoció de esta isla y de su civilización, por lo cual muchos dicen que la isla Atlántida en realidad era
la misma isla de Tera o la isla Santorini. En todo caso, es solamente la teoría. Año 3000 a.C. desde esta explosión, se han encontrado este tipo de vestigios donde muestran este dibujo como de círculos concéntricos con una entrada de mar, ¿verdad?, hacia la isla principal. Bien, segunda teoría, la teoría autoctonista de los hermanos Ameghino, dos hermanos italianos, que es Florentino y Carlos Ameghino, que vivieron ahí por el año 1854, 1865 el otro, ¿verdad? Y que por el año 1979 llegaron a escribir que habían encontrado una osamenta en las pampas argentinas, al cual le van a terminar llamando el Homo pampeanus. Y por ese hallazgo que ellos hicieron, creen que es un homínido que es autóctono de América y que no procede por migración de ningún lugar, por lo cual ellos afirman que el hombre de América es una cepa diferente a la de africana que aparecieron casi paralelamente. Entonces el hombre americano se desarrolló como una cepa independiente de la de África. Eso sería, probabilísticamente, sería algo bastante poco probable, que dos especies muy similares de seres humanos aparecieran al mismo tiempo en dos lugares tan separados. Sin embargo, ellos intentaban proponer esta teoría y se supone que van a hablar de este hombre que vivía en las pampas argentinas. Quizás lo que encontraron fueron vestigios de osamentas y de instrumentos del Paleolítico de las primeras migraciones que vinieron a América, porque las estimaciones del tiempo de los primeros hombres que vinieron a América se estima entre el año 30.000 al año 50.000 antes de Cristo, por lo cual están en una época muy primitiva en la cual pudieron obviamente haber dejado vestigios, osamentas, gente en el camino que se fue muriendo para llegar obviamente a las tierras americanas. Entonces eso quizá es lo que encontraron ellos. Obviamente tuvieron que haber llegado por la zona quizá de Argentina, algunos pueblos, y para llegar a subir hasta la América Central, porque se supone que hubo una oleada por el sur, ya les diré cómo se llama esa teoría, una oleada por el norte y una oleada por el centro. En todo caso, esta teoría ha quedado descartada por el hecho de la improbabilidad, primero, y en segundo lugar, porque el Homo pampeanus podría haber sido cualquier otro homínido que pudo haber viajado en las migraciones que más adelante voy a explicar. La tercera teoría es la llamada de Alex Harlicka. Alex Harlicka es un antropólogo que vivió en el año 1869 a 1943, y él propone que hubo una oleada al norte, es decir, que pasando por el estrecho de Bering entre Rusia y Alaska, pudieron haber pasado caminando perfectamente ahí por el año 50.000 antes de Cristo, porque estaba obviamente en la época glacial prácticamente, en la época del Mesolítico. Entonces estaban obviamente, podían haber caminado, la tierra estaba congelada mucho más al norte, igual en el sur, y podrían haber pasado de Rusia y Alaska caminando sin mayor problema. No necesitaron barcos. Hoy en día el estrecho de Bering, obviamente hay un paso de mar significativo, que se ocuparía una buena barca para poder pasar de un lugar a otro. Pero en aquel entonces pudieron perfectamente haber pasado caminando por ahí. Lo cierto es que se han encontrado muchos vestigios de piedras a lo largo de ese trayecto por el lado norte, que demuestra que sí ha habido pues el paso de seres humanos por ahí. Por eso esta teoría es una de las más válidas. Además, basta solamente ver a los esquimales y compararlos con los mongoles que están en el lado de China para darse cuenta realmente, en la famosa Mongolia, para darse cuenta realmente la similitud racial que hay entre todos los pueblos. Es evidente que racialmente se puede demostrar que sí, que han venido de allá hasta América. Siguiente teoría, la teoría de Solutrense o de Stanford y de Bradley. La teoría solutrense habla de una cultura llamada la etnia solutrense que quedaba en Europa, en la parte central entre Francia, España, Italia, ¿verdad? Específicamente lo que es hoy es Francia, Portugal y España prácticamente. Y estos pueblos tenían un cierto desarrollo cultural, ¿verdad? Hacían ciertas piezas talladas en la época quizá del Paleolítico superior y van a pasar obviamente ahí por el año 20.000 al año 15.000, caminando también hacia América por medio de la parte norte que también estaba congelada y pudieron haber pasado por el lado de arriba, es decir, subiendo allá por Groenlandia y después bajando otra vez hacia América del Norte. Lo cierto es que se han encontrado en los lugares más altos de Estados Unidos, hasta la parte costera de Estados Unidos, se han encontrado varios vestigios de piedras talladas de esa época, ¿verdad? Estamos hablando de que han habido etnias ahí viviendo con piedras talladas con el estilo que tenían los de la cultura solutrense. Han encontrado vestigios en Maryland, en Virginia, en Pasadena, ¿verdad? En estos lugares específicamente.
y tienen una gran similitud. Este es el rumbo por el cual pudieron haber venido caminando perfectamente, subiendo. Yo digo que probablemente se hayan ido un poquito más al norte, ¿verdad? Para poder pasar por la parte de la Groenlandia hasta bajar a lo que conocemos por Canadá, ¿verdad? Pero han llegado hasta el norte, del nororiente de Estados Unidos, ahí se han encontrado. La evidencia pues respalda que puede ser 26.000 quizás, 18.000 años atrás. A pesar de la primera estimación, esta era más probable, del 26.000 a 18.000 años atrás. Y pudieron pasar tranquilamente porque obviamente ya habían conocido lo que era curtir las pieles y pudieron perfectamente haberse diseñado trajes, ¿verdad? Para poder realmente pasar bien cubiertos por el frío, utilizando además paja para meterse en los zapatos para aguantar también parte de la humedad. Entonces, es una época en la cual podrían haberse adaptado perfectamente. Ahí aparece Stanford y Bradley con una de las primeras piezas que ellos encontraron. La quinta teoría es la teoría australiana, de Antonio Augusto Méndez Correa Esteves. La teoría de él implica la migración por la parte baja. Es decir, este antropólogo propone que fue por el sur que pudieron haber venido a América, pasando de Australia a la Antártida, que también estaba más congelada, caminando tranquilamente hasta llegar a Cabo de Hornos, ¿verdad?, al sur de Chile. La idea, la prueba que él presentó, por lo cual está seguro de que hubo migración hacia América, es el lenguaje. Él lo que hizo fue haber encontrado, ¿verdad?, una gran similitud entre los indios Onas de la Tierra del Fuego con los dialectos de las etnias de Australia, ¿verdad? Y encontró 93 palabras comunes, es decir, 93 palabras que están allá en Australia, allá por Nueva Zelanda, y las palabras de América del Sur, de dos etnias distintas que se supone que son distintas, pero comparten 93 palabras idénticas, que significan lo mismo. Entonces, por esa situación del lenguaje, es que llegó a entender que sí había habido migración, además de la práctica de utilizar objetos arrojadizos como el boomerang, ¿verdad? Es decir, que en América del Sur también tienen esa costumbre de hacer objetos arrojadizos para poder matar a los animales que pretenden capturar, igual que en Australia. La teoría oceánica. La teoría oceánica de Paul Rivet, o de las tres oleadas. Esta teoría es la más aceptada porque en realidad condensa lo que es la teoría de Albert Harlicka por la parte norte, la de Correa por el lado sur, y él agrega la parte central. Él cree que hubo una tercera oleada que fue la que se realizó pasando por la parte de las islas polinesias hasta Chile y hasta Centroamérica, navegando. Lo pudieron haber hecho navegando. Esa es la foto de él ya anciano, se parece bastante al Papa Francisco, ¿verdad? Es etnólogo, estudia culturas, ¿verdad? Y él dice que hubo una migración céntrica que pudieron haber pasado desde las islas polinesias, desde las islas de la Micronesia, la Polinesia, la Melanesia, que son estas regiones de islas que hay en la parte cercana a Australia, ¿verdad? Y de ahí pudieron pasar de isla en isla hasta la isla de Pascua, y algunos se fueron a Chile y otros quizás pudieron llegar hasta la parte de América Central. Como pueden ver, hay una gran cantidad de islas, ¿verdad? Las islas Marshall, las Marquesas, las islas Cook, ¿verdad? La de Samoa, la de Fiji, todas esas grandes islas que normalmente se escuchan, y Nueva Zelanda, que son islas famosas, Nueva Guinea, Hawái, ¿verdad? Pudieron haber pasado perfectamente. Y la isla de Pascua, que está conectada, aunque no lo queramos ver, con estas islas, porque tienen una gran similitud de cultura. Pudieron haber pasado con embarcaciones, eran expertos navegando porque vivían en las islas, ¿verdad? Ya tenían barcos para pasar de una isla a otra. Así que nada más se arriesgaron a ir más allá de donde conocían. Y se puede notar la similitud entre los nativos de la isla Polinesia, ¿verdad?, y los nativos de Rapa Nui. Los nativos de Rapa Nui tienen una vestimenta muy similar y la práctica muy similar, no solamente en el baile, sino también en la vestimenta de los indios de Nueva Zelanda. Es decir, esta idea de andar tatuados el cuerpo, de andar con estos especies de falditas en las pantorrillas, ¿verdad?, es algo muy similar a los indios de Samoa, los indios de Hawái que están por ahí. Entonces, comparten esa similitud cultural también. Y la isla de Pascua, pues, deja mucho que pensar porque tienen esta gran cantidad de moais, de esculturas llamadas moais, tal como se pronuncia, M-O-A-I-S, moais. Y con esa han encontrado muchas de estos vestigios de esculturas que tienen de 2 hasta 4 metros de alto, ¿verdad? Algunas de ellas están enterradas y tienen una altura mayor todavía de la que aparentan, y tenían aproximadamente unos 2 metros, tienen hasta 5 o 6 metros de alto porque están bajo tierra,
¿verdad? Y tienen grabadas a los lados hasta la barriga, las manitos, ¿verdad? En la parte trasera de la espalda tienen tatuajes, ¿verdad? Y andan un cinturón a la altura de la cintura como para levantar, ¿verdad? Porque lo que comúnmente hacían las etnias es que se amarraban el miembro viril, así como vieron los indios, bueno, no los he mostrado a estos indígenas de la zona de la zona del Amazonas. Ellos se acostumbran a amarrar su miembro viril, los hombres, ¿verdad? A un cinturón para andarlo así para arriba. Y quizá por una cuestión higiénica o estética lo hacen. Entonces, probablemente los de Rapa Nui también lo hacían. Bien, salimos de las teorías de cómo se fueron poblando las regiones americanas y ahora vamos a ver las etapas culturales de la historia americana. Estas etapas culturales han servido para poder dividir un poquito la parte temporal de la América precolombina. Para eso normalmente es que sirve. Hablar de América es hablar de distintas lenguas y se menciona que hay más de 39 dialectos en toda América. Cada dialecto es una etnia con cultura distinta, ¿verdad? Que tienen cierta familiaridad, sí, pero con una estructura social distinta, una dieta a veces distinta, unas costumbres rituales distintas, que obviamente hacen a América pues una zona muy diversa de culturas. Las áreas culturales de la América precolombina serían más o menos las siguientes. Voy a presentar, creo que dos modelos para que puedan ver una comparación de ellas. La primera encierra lo que se llama la región mesoamericana. Estas áreas culturales sirven a los antropólogos, etnólogos, arqueólogos, paleontólogos y sociólogos también a poder clasificar mejor los pueblos que están en ciertas regiones de América. Por ejemplo, en Mesoamérica están encerradas algunas etnias como la azteca, los mayas, los toltecas, los olmecas, los zapotecas, los mixtecas, como algunos de los pueblos que están ahí, que están ubicados entre los países de México, Guatemala, Honduras, Belice y parte de Nicaragua. Esto es lo que llamamos la Mesoamérica. Compartían similitudes. De hecho, hay un artículo escrito por un docente de la Universidad Autónoma, que creo que es uno de los historiadores de ahí, que habla de que tenían esta cultura de Mesoamérica la costumbre de tener un solo estilo de comida, es decir, compartían el estilo de la dieta, ¿verdad? Algunos rituales de funerarios también muy parecidos. En ese sentido, pues son prácticamente la misma cultura, pero que se ha diseminado por toda la región. También está el área que llamamos el área circuncaribe, el área cultural circuncaribe, que incluye etnias como las de los arahuacos o arawak, los caribes, que son estos dos pueblos que se van a enfrentar a los africanos que vendrán de África esclavizados para América, ¿verdad? Ellos son los que habitan las islas del Caribe, los de Chiriquí, Panamá, los del Darién en Panamá, los indios taínos también, ya pegando a Colombia, ¿verdad? Están en Colombia, Venezuela, Antillas, Guyanas, el resto de América Central. Esa zona anaranjada es conocida como la circuncaribe. La siguiente área cultural es la de los andinos, que solo incluye una etnia específicamente y todos sus pequeños brazos, que son los incas, nada más. Y la que llamamos también la zona marginal, que incluye otros pueblitos así como esporádicos a lo largo de entre las Guyanas hasta la zona del Brasil. Están los chaqueños, están los guaraníes, están todos los de la área que llamamos área chaqueña del Brasil oriental y sur de América. Esa zona en color gris son los que llamamos regiones marginales. Están bien repartidos, bastante diseminados en toda América del Sur. Así que no hay una región propia, no comparten similitudes solamente en cuanto a la migración, pero la cultura se distingue mucho una de otra. Algunos de los pueblos, como por ejemplo los guaraníes, aunque hay algunos guaraníes que todavía están bastante lejos de la civilización actual, comparten ciertas palabras todavía muy similares. Los guaraníes que están todavía ya un poco más civilizados y manejan ambas lenguas, con los guaraníes que no han tocado jamás la relación con el ladino, con el colonizador. De hecho, en el estado de Sucre se encontró una etnia, creo que por el año 2005, una etnia completamente que se creía extinta y sin embargo encontraron un pueblito con algunas 200 personas quizá, cuando mucho 200 personas que estaban en el Amazonas, en el montañados, ¿verdad? Cerca de un río al sur de Sucre, y van a ser encontrados y no tienen ninguna relación con no pudieron jamás encontrarse con los españoles, permanecieron metidos, refundidos en el Amazonas.
Y ahí están, completamente puros. Hasta ahorita están empezando a querer entrar, porque son una cultura bastante huraña, ¿verdad? Difícil de tratar con ellos. Tienen que llevar a otros indios guaraníes para poder tratar de establecer cierta amistad. Le llevan incluso obsequios, le llevan de repente un racimo de guineos para hacer un poco las paces, ¿verdad? Y empezar a querer interactuar. Pero tiene que ser un indígena que hable la lengua española para poder interactuar, igual como hicieron los conquistadores. También está la distribución histórica que hizo Román Piñachán, un arqueólogo y antropólogo mexicano, que nos regala la siguiente distribución que me parece la más completa de todas. La de los recolectores, que va del año 50.000 al año 30.000, que queda muy bien con las teorías que vimos anteriormente. La época del sedentarismo, que él calcula va del año 5000 al 1200. En 1200, casi por el año 2000, aparecen los mayas, los primeros pueblitos tribales. Y después, ya para el año 1200, es la época de la gloria maya. Así que estamos en época de apogeo y cultura maya, de las grandes construcciones. Así que esa es la etapa del sedentarismo. Después están los pueblos y estados teocráticos, que va de 1200 al año 1200 antes de Cristo al año 900 después de Cristo. Es decir, estamos hablando de estos 2100 años entre antes y después de Cristo. Después está la época de los estados militaristas, ¿verdad? Que va del año 900 a 1500 y que hay que decirlo, pues fue la causa probablemente de la diseminación y extinción prácticamente de los imperios, porque empezaron a volverse demasiado, se puede decir, invasores, ¿verdad? Invasores de las demás etnias que vivían en paz, empezaron a esclavizar, como pudimos ver en la película de Apocalipto, más o menos esa misma idea. Ahí vemos a los indios de Yucatán, ¿verdad? Llegando al sur a capturar gente indígena, de las mismas etnias indígenas, para llevarlos a sacrificar. Entonces, ese problema en el que se estaba dando, lucha de pueblo contra pueblo, y prácticamente se autoexterminaban unos con otros. Y además, agregado a esto, pues hay que mencionar el tema de la campaña de Hernán Cortés, que obviamente va a enfrentarse a los indios del norte, primero los aztecas, después los mayas, ¿verdad? Se va a encontrar Cristóbal Colón incluso, no Cristóbal Colón, Hernán Cortés se va a llegar a encontrar con los indios Izáes de Yucatán, y serán los primeros que tendrán contacto con los españoles, y van a lograr tener cierta amistad con ellos al inicio. Y estos pueblos que se van uniendo a Hernán Cortés son los que van a ayudar después a Hernán a hacer otras conquistas más al centro de México. Es decir, que la conquista de Tenochtitlán va a ser gracias a que Hernán Cortés gozaba no solamente del favor de los españoles, sino también de muchas etnias que quisieron ir a conquistar Tenochtitlán, ¿verdad? Que entraron primero amablemente, haciéndole creer a Moctezuma que llegaban en paz, y después le vieron la cara a Moctezuma, y en la noche empezaron prácticamente a hacer toda la invasión que tenían planeada, traicionando obviamente la hospitalidad del emperador. Las etapas culturales, también hay 3 etapas, que también ya son la clasificación más popular que hay. Si usted busca etapas culturales de los mayas, va a encontrar que estas son las 3 etapas: preclásico, clásico y posclásico. Entonces, hablar de las 3 etapas más comunes, las más populares, es prácticamente hablar de las culturas ya como los... Tenemos la etapa del preclásico, que está ubicado del 1500 al año 292, y hay algunos eventos que he querido marcar como los más característicos de esta etapa. Primero, la agricultura aparece como fundamento económico. Segundo, surgen en las ciudades, ¿verdad?, las primeras aldeas, los primeros centros ceremoniales, que quizá cuando mucho llegaban a pequeñas casitas con altarcito, no llegaban a ser templos grandes. Luego se desarrolla la escritura, ¿verdad? Primero de una forma naturalista, y poco a poco fue tomando un significado polisémico, ¿verdad?, donde un simple símbolo podía significar una letra, una palabra y hasta una frase. Se usaban los primeros calendarios. El primero fue el calendario solar, llamado Haab, o con doble A, con H-A-A-B, Haab. Y después ya tardíamente, en la época más crecida, donde ya habían sacerdotes y todo el poder económico, pues inventan también el calendario Solkin, que es el calendario lunar, que es el calendario para la parte cultural. El calendario Haab es el calendario solar para el cultivo, y el Solkin, que era para la parte de la adoración, pues a los dioses. Nace también la sociedad jerarquizada, con una estructura bien simple inicialmente, ¿verdad? Pueblo, guerreros, sacerdotes, y en la cúspide los nobles. En la etapa también de la fundación de Teotihuacán, también importante ciudad de origen maya también. En la época del clásico, que va del año 292 al año 900, habrá también otros cambios característicos. Aquí aparece la época del militarismo. Se organizan bien los pueblos, ¿verdad? Ya hay imperios prácticamente funcionando. Tikal se convierte en la primera ciudad maya. Hay un gran desarrollo de la agricultura, ¿verdad? Aprendieron a hacer pequeños tabancos
rodeados de agua para poder mantener un buen cultivo. Por eso lograron sostenerse por mucho tiempo, ¿verdad? Ese sistema de cultivo es bien interesante. Hacían en una laguna, Pachita, en una de esas lagunas pequeñas, o llenaban de agua una parte, una región, y hacían pequeños tabancos, ¿verdad? Como pueden ver ahí al fondo en la imagen tercera, en la parte de abajo, que ahí hacen pequeños tabancos y como pequeñas balsas se movían de un lugar a otro llenando de tierra, ¿verdad? Cada uno de los lugares con estacas que lo llenaban de tierra para que el agua rodeara prácticamente el cultivo, y eso aseguraba realmente un buen fruto. El aumento de la tecnología, pero también el aumento de las armas, hay que mencionarlo, la intensificación del comercio, como pudimos ver en las primeras escenas cuando ya están llegando a la gran ciudad en la película Apocalipto. Se consolida la jerarquización política, social, sacerdotal y militar. Quienes no hayan visto la película Apocalipto se lo recomiendo, para que vean cómo Mel Gibson retrata lo que fueron los mayas, que lo hace con una fidelidad asombrosa, pero también hay que tener cuidado porque la película, siento yo que la película está intentando sintetizar las 3 etapas de los mayas en una sola historia. Intenta hablar del preclásico, de los primeros pueblitos que vivían de la cacería, que así comienza, después la parte de la época clásica, donde está la gloria del esplendor del imperio, cuando ya están llegando a la ciudad, y por último la época de la decadencia o posclásico, cuando empiezan a abandonar las ciudades huyendo de los militares, pero también cuando llegan los españoles, que es la última etapa de la historia maya. Así que en la misma película ocurren las 3 etapas prácticamente. En un solo lapso, quizás de una semana de historia de película, logró meter prácticamente 3.000 años de historia maya, para que tengan una idea de lo que está contando la película realmente. Los grandes centros ceremoniales y las ciudades, ¿verdad? Primero lo pintaban de blanco, con cal o con piedra caliza, polvo de piedra caliza, y después obviamente ya lo decoraban de color rojizo. Florecen la ciencia, las artes y la historiografía en este momento, ¿verdad? Los sacerdotes se dedican a lo suyo, empiezan a manejar obviamente la memoria del pueblo maya. Y en la época del posclásico, que va del año 900 al año 1541, es la época de la decadencia, donde las grandes ciudades mayas empiezan a ser abandonadas, como Copán, y quedó desértica prácticamente, unos cuantos pueblitos nada más viviendo en las montañas. Chichén Itzá es abandonada por los toltecas. Los itzáes llegan obviamente a Chichén Itzá y fundan Mayapán, ahí por el año 1283. Mayapán se convierte obviamente en una ciudad abandonada debido a la rebelión en el año 1441. Mire que es un año antes de la llegada de españoles. La gente cree que los españoles llegaron y empezaron a sacar a todo el mundo de Chichén Itzá, a todo el mundo de las ciudades mayas. No, la mayoría de las ciudades estaban completamente abandonadas cuando llegaron los españoles. Era solamente el centro, la sede del Imperio Azteca, el que realmente estaba bien habitado todavía, que es el único en el cual se van a enfrentar. Y bien habitado, en realidad, de algunas familias pobres que quedaron viviéndose ahí, porque realmente lo que son los grandes emperadores ya estaban cayendo, solo quedaba Moctezuma. En 1517 llegan los españoles y se enfrentan a los itzáes, es decir, logran establecer una relación con los itzáes, los famosos habitantes de Yucatán. Que de hecho la palabra Yucatán es una palabra equivocada que los españoles le dan a la región. Y es que dicen que cuando Hernán Cortés llegó a esa península, le preguntaba a la gente, ¿cómo se llama aquí? Entonces la gente indígena, los itzáes, el líder que estaba intentando interactuar, le preguntaba al compañero, Uyuk-an, le decía. Entonces le está preguntando, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Y entonces los españoles dijeron, Uyuk-an, y empezaron a enredar la palabra hasta que por último dejaron Yucatán como supuesto nombre para esa región. Pero fue un error realmente de relación ahí diplomática entre los indígenas y los españoles, ¿verdad? Lo que realmente está diciendo era Uyuk-an, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Verdad? Quería entender el lenguaje. Un problema de lenguaje que le dio el nombre a esta ciudad, a esta región. Hernán Cortés se encuentra con los itzáes, ¿verdad? En 1524, y hace una cierta amistad y alianza con ellos. No los destruye, hace una alianza con ellos. Y ese siempre fue el primer móvil de Hernán Cortés. Siempre llegaba, ¿verdad? De hecho, se consiguió una muchacha llamada La Malinche para llevársela donde estaban los diferentes gobernantes. Llegaba con regalitos y con promesas de hermandad, ¿verdad? Y La Malinche, o Malitzin, o Malinali, que mejor conocida como Marina de Cortés, porque se casa con él, ¿verdad? Es decir, llegan a ser pareja. Incluso le da un hijo que es Martín, ¿verdad? Martín Cortés. Esta mujer le sirvió de traductora a Hernán Cortés por mucho tiempo, ¿verdad? Para evitar el derramamiento de sangre. Así que lo que cuentan algunos indigenistas de hoy en día, mintiendo realmente descaradamente,
contra la historia que dice que Hernán Cortés siempre intentaba negociar con palabra, y cuando no se podía por palabra, entonces ahí se entraba en el conflicto bélico. Pero el primer intento fue siempre negociar, siempre entrar a hablar. Ese fue el primer intento siempre de Hernán Cortés. Y se puede notar porque si no, ¿para qué habrían dado a Malinari todo el tiempo? La anduvo todo el tiempo como traductora. Todo el tiempo la utilizaba para ello. Si se fijan en los grabados y códices que representan a Hernán Cortés entrando en interacción con los indígenas, van a ver que siempre aparece Malinali a la par de él. Siempre está ahí. Está ahí vestida ahí con una vestimenta de un huilpil. Un huipil o huilpil, que es el término que le ocupan en Yucatán. Es que en Guatemala le llaman huipil con L, y en Yucatán le dicen huipil, sin la L. Entonces, intermedia, ¿verdad? Por lo cual cambia un poquito el nombre de la vestimenta, pero es ese traje largo, floreado, ¿verdad? Decorado de flores o de colores, ¿verdad? Que utilizaban las indígenas originalmente. De hecho, aquí, en esta imagen que les estoy mostrando, a la par de Hernán Cortés hay una mujer. Yo creo que esa es la Malinche. La que está a la par de él, ¿verdad? A la par de él, con una falda color azul, esa probablemente es la Malinche. Es la única mujer que está a la par de él y está de pie. No está arrodillada como el resto de las mujeres, ¿verdad? O temerosas o distraídas. Está ahí con Hernán Cortés y está hasta moviendo una mano como para querer interactuar con el líder de los Itzáes. Bien, salimos entonces de esta clasificación de las etapas. ¿Preguntas hasta ahora, chicos? ¿Alguna pregunta? Sobre los vikingos, Master, que dice que llegaron primero que los españoles, ¿qué tan cierta es la teoría? Probablemente sí llegaron. También se dice que los japoneses por el lado del Pacífico pudieron haber llegado a América, ¿verdad? Pero no lograron conquistar, solo llegaron y se fueron, ¿verdad? Es decir, no se sabe más de ello. Cuando muchos quizás se quedaron unos cuantos días viviendo ahí mientras intentaban retornar, llenarse quizás de alimento y de lo necesario para después retornar a sus tierras. Pero sí se habla de los vikingos que vinieron en las hazañas de Eric el Rojo. Sí, bien. Yo escuchaba en una clase que me dieron en el colegio, ¿verdad? Que decía que los vikingos venían de allá por China y que habían pasado todo Canadá para América del Sur. No sé qué tan cierto será. Ya creer que pasaron por toda América sería poco probable porque no hay ni tan solo hallazgo. Si hubieran ellos pasado de América del Norte hasta América del Sur, tratando de viajar por toda la tierra del Labrador o a todo el continente americano, ya se habría encontrado probablemente más de algún asentamiento vikingo. Sin embargo, no hay ningún historiador que diga eso. Sí, del norte, que se han llegado hasta el norte. Y es muy probable que hayan llegado. Pero no se habla de ningún hallazgo a nivel de América, de tantas expediciones que se han hecho buscando vestigios de las antiguas culturas, que se ha encontrado algo que sea distinto a lo de los mayas incas. Es decir, no hay forma de poder llegar a afirmar eso. Por lo menos arqueológicamente, no hay forma de poder demostrarlo. Si lo hicieron, habría sido una hazaña grandiosa poder hacer semejante viaje sin dejar ni un tan solo asentamiento humano. Sería un recorrido sin parar prácticamente. Pero la costumbre de los hombres que viajaban era crear asentamientos cada cierta distancia para poder mantenerse ahí durante las noches. Tenían que haber dejado por lo menos quizá alguna vieja vasija, algún tipo de, no sé, de fogatas, algunos troncos derribados, alguna media construcción, algo tendría que haber quedado de este paso de seres humanos de norte a sur, por lo cual no hay forma de poder afirmar esa situación. Y que vinieran desde Asia hasta América, pues es un poco difícil ese trayecto también. Tenían que haberse pasado toda Rusia, toda la Siberia, para poder llegar hasta América. Entonces es un recorrido monumental. Tiene más lógica que siendo ellos pueblos nórdicos, allá por Normandía, Noruega, todo este lugar, Alemania, toda la zona del Anglo, ¿verdad? Perdón, toda la zona de los antiguos sajones, que ellos hayan salido de ahí, ¿verdad? De lugares como Bélgica, que hayan salido de ahí para después viajar por la costa, por la parte norte hasta América. Tiene más sentido a que se hubieran atrevido a venir, aunque queda una opción, el estrecho de Bering. Podrían haber venido por el estrecho de Bering. Esa sería una opción viable, porque si estaban en la parte norte sí podían haber pasado por el famoso estrecho. Ahí sí les quedaba más cerca yéndose por Rusia Norte, pasando prácticamente por encima del polo para llegar a América. Quizá sí, pero sería un viaje aún así, híjole, muy complicado viajar por la nieve a esas grandes temperaturas. Pero bueno, sí, ahí pueden haber muchas teorías. Yo más bien apuesto a la vía marítima, que eran grandes navegantes y andaban conquistando prácticamente toda la parte
en la parte norte de Europa, así que probablemente hayan venido en barcos hasta América, sin ningún problema. Tenían muy buenos barcos además, con velas también, que pudieron haberles permitido navegar hasta acá.